Servicio de Administración Tributaria. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Programa de formación. Especialidades SAT. Amparo. Maestro Etienne Luquet Farías. Tema 2. Teoría del amparo. Subtema 2.9. La sentencia. Parte 1 de 2. En este bloque vamos a hablar de los efectos, alcances y procedimientos para cumplir con las sentencias de amparo. La primera cuestión que es importante saber es que las sentencias de amparo son sentencias de carácter restitutorio. Esto significa que a través de la sentencia de amparo se busca regresar las cosas al estado que guardaban antes de que hubiera la violación de derechos fundamentales, derechos humanos. Esto significa también que es una sentencia de carácter retroactivo, porque a final de cuentas está operando sobre el pasado y pretende reponer una situación pasada a tiempo presente y purgarla de cualquier vicio de constitucionalidad, es decir, esta actuación de la autoridad que se estima inconstitucional. Por otra parte, y esto también me parece de suma relevancia, esto significa que la sentencia de amparo no puede ser si no resulta posible hacer la restitución. En este sentido, cuando tengamos situaciones en las cuales ya no sea posible restituir al quejoso en el goce de sus derechos, el amparo será notoriamente improcedente o se dirá que ha quedado sin materia. Esto podría parecer injusto y además ha sido materia de debate, puesto que siempre existe la posibilidad de hacer un cumplimiento sustituto, es decir, a través de ciertos mecanismos que prevé la propia ley de amparo, exigir la reparación, pero como la reparación no puede ser dada, que ésta se dé a través de otros medios, incluso medios monetarios. Por otra parte, y también un tema muy importante, es destacar que la sentencia de amparo todavía sigue la fórmula Otero. Esto significa que la sentencia es una sentencia que solamente surte efectos para la parte quejosa, es decir, la parte que fue y demandó la protección de la justicia federal. Esto ha sido duramente criticado durante mucho tiempo y al mismo tiempo hay personas que defienden la validez y la conveniencia de tener la fórmula Otero, específicamente para cuestiones del ámbito penal o del ámbito fiscal, pero a final de cuentas e incluso derivado de lo que pasó en la reforma al artículo 107 constitucional, la reciente reforma al artículo 107 constitucional, no se modificó la fórmula Otero. En este sentido, hasta la fecha, la sentencia de amparo solamente puede proteger a la persona que pidió él mismo. Ahora bien, lo que sí fue modificado y me parece importante destacar es el concepto de interés legítimo. Ustedes saben, anteriormente la Constitución hablaba y la ley de amparo hablaban de interés jurídico. Esto significa que solamente la persona que era titular de un derecho podía acudir al juicio de amparo a pedir algún tipo de sentencia que le fuese favorable para sus intereses, mientras que ahora se abre el concepto propiamente a interés legítimo. ¿Esto qué significa? Esto no significa propiamente, como podría ser en el caso de un interés simple, que las personas o cualquier persona pueda interponer un juicio de amparo cuando no le guste un acto de autoridad o cuando estime que el mismo es violatorio de derechos fundamentales, pero sí permite que aquellas personas que de alguna manera se pueden ver afectadas por el acto de autoridad, pero que no tienen la titularidad directa de los derechos, puedan ir y hacer valer estos intereses a través del juicio de amparo. Entonces, estamos propiamente ahorita en una etapa en la cual la misma Suprema Corte está tratando de definir el alcance del concepto de interés legítimo, pero queda claro que es un interés mucho más abierto que el interés jurídico. En este sentido, ya no estamos encasillados a que sea solamente la persona que se ve directamente afectada por el acto de autoridad la que pueda acudir al juicio de amparo. Y esto obviamente tendrá una repercusión sobre los efectos de las sentencias, porque a final de cuentas esto permite incluso que colectividades presenten juicios de amparo, un juicio de amparo colectivo, y que estas mismas colectividades se vean beneficiadas por el efecto del juicio de amparo. No a confundir con los efectos de la sentencia, que es propiamente la fórmula Otero. Por otra parte, me gustaría compartir con ustedes el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
Derivado de las reformas al artículo 107, se previó un nuevo procedimiento que permitirá en algún momento que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación expulse normas del ordenamiento jurídico en caso de que los legisladores, sean estos legisladores federales o legisladores locales, no quieran hacer las modificaciones y expulsar las normas jurídicas que han sido declaradas inconstitucionales. ¿Cómo funciona? Es un procedimiento relativamente sencillo. En una primera instancia, cuando se tenga el conocimiento de que existen dos sentencias en las cuales ya ha habido una declaratoria de inconstitucionalidad, obviamente esto se da solamente en el juicio de amparo indirecto, existe la obligación de la Suprema Corte de avisar a las legislaturas, insisto, sean estas federales o locales, de la existencia de un problema de constitucionalidad con una norma en específico. Este tiempo que se da propiamente puede ser aprovechado por las legislaturas para corregir los errores que se adviertan, ya sea derogando la norma, abrogándola o incluso reformándola, pero siempre y cuando se haya purgado el vicio de constitucionalidad que fue reclamado. Ahora bien, independientemente de este tiempo, supongamos, pasamos todavía más el tiempo y ya no hay solamente dos sentencias, sino ya hay 5 sentencias, ya tenemos jurisprudencia por reiteración, ya sea a nivel de tribunales colegiados o nivel de Suprema Corte, y en este caso, la Corte hace el aviso a los órganos legislativos, los cuales tendrán 90 días para hacer las modificaciones correspondientes. Otra vez tendrán la posibilidad de derogar, abrogar o reformar o incluso adicionar en caso de que sea necesario, y con esto cumplir y purgar los problemas de constitucionalidad en el propio ordenamiento jurídico. Ahora bien, puede darse el caso de que los órganos legislativos no quieran dar cumplimiento a este aviso que hace la Suprema Corte, en cuyo caso se prevé la posibilidad de que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de una mayoría calificada, es decir, a través de una mayoría de 8 ministros, puedan expulsar estas normas del ordenamiento jurídico. En este caso ya estaremos propiamente en lo que sería una sentencia de declaratoria general de inconstitucionalidad, y en la misma se diría que la norma tributaria X o que la norma civil Y se expulsa del ordenamiento jurídico, y además con la facultad de que la propia Corte señalaría cuáles serían los efectos, es decir, a partir de cuándo se daría por válida esta expulsión, qué pasaría con los casos que todavía están siendo analizados a la luz de la misma, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, existe ahí una amplia facultad y un alto arbitrio para que sea la propia Corte la que defina de qué manera se va a dar esta expulsión del ordenamiento jurídico. Entonces, esto me parece una innovación muy importante en el sistema jurídico y una cuestión que tenemos que tomar en cuenta. Por otra parte, y esto para finalizar con el tema de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, es importante tomar en cuenta que la declaratoria no sirve para normas tributarias. Es decir, cualquier norma, y creo yo, ya sea procesal o de carácter sustantivo en materia tributaria, no puede ser objeto de una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto significa que a pesar de que se ganen amparos, y en estos amparos se diga que la norma de ley del impuesto sobre la renta o un derecho específico en la Ley Federal de Derechos son inconstitucionales, no podrá tener y no podrá ser sometido al procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto pensado obviamente para salvaguardar los intereses del Estado y los recursos que el Estado percibe a través de las propias contribuciones. Por otra parte, podemos hablar también de la suplencia de la queja, es decir, la obligación que tienen los jueces de amparo de suplir la queja deficiente. Hay suplencias mucho más amplias y suplencias, o más bien casos en los cuales no se da la suplencia. La suplencia normalmente se maneja por materias. Tenemos materias en las cuales los jueces de amparo tienen la obligación de suplir una queja deficiente, como es el caso de la materia penal, la materia familiar, cuando hay intereses de menores de por medio, o incluso en la materia laboral. Por otra parte, existen materias en las cuales normalmente no se da ningún tipo de suplencia, es decir, si el abogado no hace una argumentación correcta o el abogado equivoca las razones por las cuales se estima que un acto o una norma son inconstitucionales, el juez no tiene por qué entrar y corregir dicho argumento. Esto pasa sobre todo en materia administrativa y también en algunos casos en la materia civil, sobre todo civil,
quitando toda la parte familiar, y la materia administrativa, y sobre todo dentro de la materia administrativa, en la materia tributaria. Esto significa entonces que los abogados tienen interés en hacer una muy buena demanda cuando están litigando en materia tributaria. Pero, bueno, no todo está perdido. Se ha generado a través de la jurisprudencia la figura de la causa de pedir, que es una figura muy interesante, a través de la cual es posible que, si bien es cierto, no haya un planteamiento de constitucionalidad muy claro y expreso, que el juez advierta que el abogado está tratando de decir propiamente que existe un problema de constitucionalidad, y en ese caso es posible y resulta posible que el juez de distrito entre y analice lo que está siendo planteado por el abogado, a pesar de que no haya sido planteado en los mejores términos posibles. Esto es una cuestión interesante y, como les digo, desarrollada a través de la jurisprudencia. Por otra parte, considero relevante compartir con ustedes la cuestión relativa a el control de convencionalidad, es decir, derivado de la sentencia Radilla, en el caso Varios 912/2010, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya permitió en esa sentencia la aplicación del control de convencionalidad para todos los órganos jurisdiccionales del país. Esto significa que todos los jueces de primera instancia, jueces locales, tribunales superiores de justicia, jueces de distrito, actuando desde una perspectiva de jueces de proceso, como pueden ser los jueces de procedimientos penales, los tribunales unitarios, y también los jueces de distrito actuando como jueces de amparo o los tribunales colegiados de circuito, apliquen el control de convencionalidad. Esto significa que puedan hacer el contraste entre un acto de autoridad o una norma, una ley, un reglamento, una circular, y los contenidos de tratados internacionales. Entonces, desde esa perspectiva, lo importante a destacar es que es un control ex oficio, es decir, que los jueces se encuentran obligados a hacerlo. No es una cuestión que tiene que ser presentada propiamente por el litigante, sino que corresponde al juez que conozca el asunto ver si existe un problema de convencionalidad y, en dado caso de que exista dicho problema, traerlo adentro del juicio y resolverlo en su sentencia. Entonces, esto me parece también un cambio radical en la estructura orgánica y en la estructura funcional de nuestro Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales. Entonces, esto es una consideración a tomar en cuenta. Por último, me gustaría compartir con ustedes cuáles son los procedimientos a través de los cuales se da cumplimiento a las sentencias de amparo. Existen varios supuestos, es decir, no podemos dar por sentado que por el simple hecho de tener una sentencia de amparo, esta se va a cumplir a sí misma, sino que existe la posibilidad de tener cumplimientos mal hechos por parte de la autoridad, autoridades que no quieren dar cumplimiento a la sentencia de amparo porque les parece que no es correcta, o incluso cumplimientos en los cuales existe propiamente una voluntad por parte de la autoridad, pero no una correcta ejecución. Entonces, me gustaría platicar con ustedes cada uno de estos supuestos y ver cuál es propiamente el procedimiento que la propia ley de amparo prevé para resolver cada uno de ellos. El primer supuesto es el supuesto en el cual no se quiere dar cumplimiento, es decir, la autoridad se encuentra renuente porque estima que no tiene que dar cumplimiento a la sentencia de amparo. En este caso existe el procedimiento de ejecución de sentencia, es un procedimiento en el cual se pide a la autoridad que cumpla con la sentencia de amparo. Si la autoridad no quiere cumplir con dicha sentencia, se hace una denuncia al tribunal colegiado. En caso de que siga en una actitud contumaz, se da vista a la Suprema Corte de Justicia, la cual da y valora las razones por las cuales la autoridad no quiere dar cumplimiento. Déjenme decirles que se ha establecido a nivel jurisprudencial que existen a veces razones suficientes por las cuales una autoridad no puede dar cumplimiento a una sentencia de amparo, en cuyo caso se puede abrir un incidente de cumplimiento sustituto, es decir, ver de qué otra manera se podría dar cumplimiento a la sentencia de amparo, pero esto es en raras ocasiones. Y en caso de que la Corte estime que la autoridad está no está cumpliendo con la sentencia porque nada más no quiere cumplir, pasaríamos propiamente a la posibilidad de que la Corte separe esta autoridad de su cargo y la consigne directamente ante un juez de distrito. Es decir, se entiende que la
Suprema Corte tiene la potestad para separar a la persona de su cargo y consignarla directamente ante un juez de distrito por la comisión del delito de abuso de autoridad. Fin parte 1 de 2.